¿Por qué los objetos tienen color? La ciencia detrás de la percepción visual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un tomate es rojo, el cielo es azul o la hierba es verde? El mundo está lleno de colores vibrantes que dan forma a nuestra experiencia visual. Pero, ¿de dónde vienen estos colores? ¿Qué determina el color específico que vemos en los objetos? En este artículo, exploramos la ciencia detrás del color de los objetos y cómo nuestros ojos y cerebro trabajan juntos para crear la paleta del mundo que nos rodea. La luz y su papel fundamental. La luz visible es una forma de radiación electromagnética que viaja en ondas. Estas ondas tienen diferentes longitudes, y cada longitud de onda corresponde a un color diferente en el espectro visible. La luz blanca, como la del Sol, contiene todas las longitudes de onda del espectro visible. La interacción entre luz y materia. Cuando la luz incide sobre un objeto, suceden tres cosas básicas. Absorción. La materia que compone el objeto absorbe ciertas longitudes de onda de la luz. La energía de estas longitudes de onda se convierte en otras formas de energía, como calor. Reflexión. Algunas longitudes de onda de la luz no son absorbidas y se reflejan en la superficie del objeto. Transmisión. En algunos casos, la luz puede pasar a través del objeto. Esto es lo que sucede con materiales transparentes o translúcidos. ¿Por qué vemos los objetos con colores particulares? El color particular que vemos en un objeto está determinado por las longitudes de onda de la luz que refleja. Por ejemplo, un tomate parece rojo porque absorbe la mayoría de las longitudes de onda de la luz excepto las rojas, que se reflejan y llegan a nuestros ojos. Pigmentos y su rol en el color. Muchos objetos obtienen sus colores de pigmentos, que son sustancias químicas naturales o sintéticas que absorben selectivamente ciertas longitudes de onda de la luz. Por ejemplo, la clorofila es el pigmento que da a las hojas su color verde. Absorbe la luz azul y roja, reflejando principalmente la luz verde. Color estructural, una belleza natural. Algunos colores en la naturaleza no dependen de los pigmentos, sino de lo que llamamos coloración estructural. Esto ocurre cuando diminutas estructuras en la superficie de un objeto interactúan con la luz, interfiriendo con ciertas longitudes de onda y potenciando otras. Un ejemplo clásico son las alas de las mariposas morfo, que brillan con un iridiscente color azul gracias a su estructura microscópica. La importancia de la percepción del color. Es importante destacar que el color no es una propiedad inherente de los objetos en sí mismos, sino el resultado de una interacción compleja entre luz, materia y nuestro sistema de percepción visual. El ojo humano tiene células especializadas llamadas conos, encargadas de detectar diferentes colores. Tenemos tres tipos de conos, cada uno sensible a una gama específica de longitudes de onda, rojo, verde y azul. Cuando la luz reflejada de un objeto llega a nuestros ojos, estimula estos conos en diferentes proporciones. Nuestro cerebro procesa esta información para generar la sensación de color que experimentamos. Conclusión. El color del mundo que nos rodea es un recordatorio constante de la maravillosa interacción entre la luz, la materia y nuestra percepción. Comprende los componentes de la luz, cómo interactúa con los objetos y cómo nuestra visión crea el espectáculo cromático que tanto disfrutamos. ¿Quieres aprender más sobre ciencia y fenómenos fascinantes? Suscríbete a nuestro canal para recibir más consejos y explicaciones.